El Parque Tayrona, en las estribaciones norte de quizás el sitio más bello del mundo. Lo digo yo que soy un amante de ese lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta. El Parque Tayrona lo han cerrado en una decisión conjunta entre las autoridades indígenas con el beneplácito del gobierno nacional. Lo van a abrir seguramente para la temporada fuerte de diciembre, cuando llegan todos los turistas allá. ¿Por qué lo han cerrado? Porque los indígenas de las 4 comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Arhuacos, los Cogi, los Cancuamo, los Wiwa, han considerado, a través de la lectura que hacen del universo y de la naturaleza y de la condición humana, sus líderes espirituales, los maravillosos mamos de la sierra, que el Parque Tayrona está contaminado no solamente físicamente por la influencia negativa de ese turismo occidental, de los hermanitos menores, como ellos nos llaman, sino también espiritualmente. Es decir, que las energías allá no están circulando como debe ser. Inclusive los indígenas han dicho que hay un tiempo necesario antes del pagamento y de la limpia que se va a hacer para que los animales que están allá viviendo en el Tayrona retomen la energía y el hilo vital propio de ellos, para lo cual es necesario evacuar de turistas el Parque Tayrona en su integridad. De este tema vamos a hablar y tenemos 2 invitados, delegados ambos de la Confederación Tayrona, líderes arhuacos. Norey Macú, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Antonio, y muchas gracias por invitarnos a tu programa a compartir con todos los televidentes de Canal Capital de esos temas tan importantes. Vamos a hablar de todo eso. Y Noel Torres, Noel, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido al Canal Capital. Buenos días, señor Antonio, y habernos invitado también aquí en el primer café del Canal Capital. Con muchísimo gusto y un placer enorme tenerlos ustedes acá, que representan y simbolizan nuestra ancestralidad, que no se necesita ser indígena para compartirla y para vivir espiritualmente en el llamado de la naturaleza y del sostenimiento global. Bueno, Norey, está ese tema. ¿Qué fue lo que llevó a las comunidades y a los mamos a tomar la determinación? Es decir, ¿de qué magnitud sienten ustedes que es esa doble contaminación física y espiritual en ese ícono que es el Parque Tayrona? Bueno, Antonio, yo creo que en primer lugar es importante reconocer la disposición que ha tenido pues Parques Naturales a acoger esta petición, claro que sí, que hace muchos años han venido haciendo los mamos y las autoridades indígenas. De todas maneras, eso es un gran avance en materia de diálogo de autoridades, de las autoridades pues, políticas de este país, pero también las autoridades ancestrales de ese territorio. En segundo lugar, es importante resaltar que para nosotros la parte física responde a la parte espiritual. Entonces, si hoy el Parque Tayrona tiene una contaminación física, también obedece a que existe una contaminación desde el mundo de lo espiritual, desde el mundo de las energías. Sí. Entonces, por eso una limpieza para que el parque, digamos, pueda tener un equilibrio, pues tiene que darse en esos ambos sentidos. Era algo que venían planteando hace mucho tiempo pues, las organizaciones y yo creo que eso es muy importante que podamos un poco contarle a los televidentes de aquí de la capital, pues qué implica todo el tema de un trabajo espiritual en el Parque Tayrona. Y de todo el país, porque allá en Nabucima, que por ejemplo entra Canal Capital por DirecTV. Ah, sí, de todo el país, exactamente. Entonces, bueno, sí, cuenta. Entonces, yo creo que la persona más indicada, y bueno, por eso también está aquí, es Noel, que él es aprendiz de mamo, él está aprendiendo algunas cosas, entonces yo creo que como esos son temas más... Perfecto. En lo profundo me gustaría que él hiciera su intervención. Claro que sí, luego seguimos hablando contigo. Noel, entonces, desde el punto de vista de lo físico y de lo energético y espiritual, en estas semanas, ¿qué es lo que se va a hacer concretamente? Bueno, hay que tener en cuenta que todos los elementos, comenzando desde lo más mínimo hasta lo más grande, se compone siempre de dos partes. Uno es la parte espiritual y la otra la parte física. Si entramos a hablar de la parte espiritual en el Parque Tayrona, el Parque Tayrona es como el alma de la Sierra Nevada. Eso es lo que hace funcionar las energías de los nevados, de las lagunas, de las montañas y también de las partes bajas. Y la conexión con el mar, ¿no? También. Entonces, es como la planta del pie.
Si la planta del pie está bien, el humano o cualquier ser puede caminar tranquilamente donde quiera ir. Pero si la planta del pie está infectado o está afectado por cualquier acción, el cuerpo va a estar muy débil, no va a tener una posición firme para poder cumplir su misión como le fue establecido, por lo menos en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿qué está pasando en el Parque Tayrona? Los mamos desde muchos años atrás, los mamos de los 4 pueblos, no comunidades, pueblos, Sí. Aruacos, Coguis, Huivas y Cancuamos, habían hecho esta solicitud, no para ir en contra de un proceso de turismo que impulsa el distrito, sino para una limpieza espiritual, para que más adelante podamos comunicarnos y podamos entendernos como colombianos, partiendo desde una mirada ancestral, de una mirada espiritual, de cómo conservamos la Sierra Nevada como corazón del mundo. Noel, y desde el punto de vista preciso, se ha hablado de hacer lo que ustedes llaman pagamentos. Chévere explicar en qué consiste eso. Sí. ¿Qué van a hacer? Me imagino que serán los mamos los que intervendrán, la parte espiritual y energética. ¿Qué se va a hacer en estos días? Bueno, para entender el pagamento, voy a ponerle un ejemplo. Sí, señor. Esta sociedad, la sociedad no indígena, paga con dinero los impuestos de agua, luz, celulares, bueno, todos los servicios. Sí. Nosotros vamos mucho más allá. Pagamos el oxígeno, pagamos por vivir allí y pagamos a la Madre Tierra por estar allí. ¿Qué es el pagamento? Es una forma de retribución a la Madre Tierra por permitirnos estar aquí y por el uso de todos los elementos que nos brinda la Madre Naturaleza. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de unas ceremonias que orientan los mamos bajo unas directrices que ellos también ponen de cómo se repara un daño de un sitio definido, por lo menos. En el Parque Tayrona, el pagamento, ¿cómo sería? Estamos hablando de que es la planta del pie de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Entonces, los daños que se le haya causado allí, tanto físico como energético, porque el hombre del común se nos hace difícil entender el daño espiritual que se le está causando al Parque Tayrona. ¿Por qué? Porque las piedras o los sitios sagrados que están en el Parque Tayrona, si el hombre anda con una ambición de sacar dinero, de explotar, está contaminando energéticamente estos puntos sagrados. Entonces, ¿qué se pretende? A través de los pagamentos y las ceremonias y los rituales que orienten los mamos, es reparar ese desequilibrio que se le ha causado prácticamente a los sitios sagrados que se encuentran en el Parque Tayrona. Sí, señor. Nore, mire, volviendo al mismo tema, pero con otra mirada, como lo dice Noel, pues es un hecho cumplido. El turismo allá en la planta, yo veo la planta y veo, claro, el Tayrona pegado al mar, al Caribe, sosteniendo la sierra y de ahí para arriba, y entiendo perfectamente lo que usted me dice, seguro que los televidentes también. Desde el punto de vista ya más, digamos que político, entendiendo que hay un lugar turístico donde han querido hacer barbaridades, como construir resorts y cosas de esas, siquiera no lo han hecho. Y hacia arriba también, porque pues han pretendido hacer un turismo masivo hacia las zonas más altas de la sierra por la vertiente norte. Basados en esta actividad que van a ser tanto física como espiritual y energética, ¿qué les queda como de pregunta y de posición y de conducta para ustedes con el tema ese del turismo en general? Yo creo que los parques naturales son lugares que deben ser patrimonio de todos los colombianos. Sí. Y así como los pueblos indígenas tienen una labor de preservar espiritual y físicamente esos lugares, creeríamos que no se debería permitir como el tema de un turismo exclusivo en esos lugares. Porque justamente ese turismo exclusivo que básicamente está relacionado con el poder adquisitivo de las personas que pueden ir allí, son las que justamente a nivel energético, a nivel espiritual, conllevan una mayor carga negativa. ¿Sabe que los más contaminadores. Más contaminadores,
y también la gente que puede ir allí pues también va como con otra espíritu, con otro ánimo, decimos nosotros. Sin respeto, de alguna manera. Ajá, entonces digamos como que son dinámicas de que el dinero todo lo puede comprar, y sentimos que lugares como el Parque Tayrona pues son espacios, digamos, para la reflexión y el encuentro como con entornos muy hermosos de nuestro país. Nore, yo sé que ustedes no estarían en desacuerdo, así implicara más gente, una cierta democratización del turismo, es decir, que el turismo popular pudiera darse ahí, no elitista como lo... Bueno, en la parte baja del Tayrona entra mucha gente, ¿no? Pero, ¿cómo ves usted? Nosotros creemos que debe ser democratizar como la posibilidad de estar en esos lugares, pero con concientización y con una espiritualidad muy próxima como a los habitantes y esa filosofía de vida que tienen quienes están allí. ¿Ya han llegado ustedes a concebir la posibilidad de que los pueblos indígenas que tienen asiento allá tengan una determinación y una capacidad de autoridad sobre un parque que ancestralmente pertenece a esos pueblos? Como tal, la administración del Parque Tayrona se ha solicitado en reiteradas ocasiones a parques naturales. Digamos que eso hay unos diálogos, pero pues no hay una decisión de fondo al respecto. Pero también en una reciente intención que tenía el gobierno de reformar la ley 99, la del tema de autoridades ambientales, sí, se ha planteado que los pueblos indígenas, las autoridades indígenas fueran autoridad ambiental. Claro. En ese orden de ideas nosotros también podríamos definir las políticas de conservación y de manejo de esos espacios como el Parque Tayrona, pero pues eso también está como en desarrollo, ¿no? O sea, claro, que el tema normativo de la Constitución del 91 nos da algunos derechos, pero el desarrollo como tal de cómo eso finalmente funciona ya en acciones prácticas, pues son diálogos que se vienen adelantando. Volviendo al tema de lo natural, lo más natural sería que quienes son no digamos los dueños, los guardianes. Nadie es dueño de la naturaleza, los guardianes ancestrales, gracias Ana, de esos territorios sean quienes los manejen, pero bueno, eso se está avanzando. Anita. Noel, déjeme, le hago dos preguntas, por dicho, una pregunta y una ñapa. ¿Cuál es la importancia de esta limpia, en tanto se van a unir los cuatro guardianes, los cuatro pueblos guardianes ancestrales, para precisamente arreglar un poco lo que durante tantos años se ha dañado? Pero la ñapa es esta. Usted al principio nos corrigió, no comunidades indígenas, pueblos indígenas. ¿Cuál es la diferencia entre comunidad y pueblo indígena? Bueno, voy con la primera. Resulta que como pueblos originarios somos pueblos guardianes del medio ambiente en primer momento. Y en segundo lugar, somos pueblos inspiradores de paz. Somos pueblos que de alguna u otra manera tenemos una conexión directa con la naturaleza y eso nos inspira el relacionamiento con nosotros. En este proceso que se está hablando, el proceso de paz, creo que los pueblos indígenas de Colombia y del mundo son los pioneros de la paz. Y en esta medida, con la reparación del desequilibrio que se le ha causado que hay entre la naturaleza y el hombre, queremos la reconexión para que el hombre piense mejor hacia dónde podemos conducir este proceso de paz. Sí. Y la ñapa, pueblo, porque amarra muchas categorías y muchas estructuras más que definen quiénes son las personas que se identifican como pueblos. Las comunidades nos reduce a sentirnos y a vernos como un grupo social arrinconados o tratando de visibilizarse de alguna u otra manera, mientras que pueblo para nosotros amarra toda la parte espiritual, cultural, territorial, ambiental, gastronomía y muchas cosas. Qué bonito. Claro. Hay que decir una cosa notable con respecto al pueblo arhuaco, del cual pertenecen los dos compañeros, y es que los índices demográficos que hacia los años 70, inclusive 80, eran negativos y graves en la disminución de la reproducción y de la cantidad de arhuacos se han aumentado exponencialmente, desde luego con el empoderamiento de las autoridades indígenas y con el crecimiento espiritual y cultural y físico del pueblo arhuaco, que hoy es muchísimo más numeroso. En un momento pues estuvo dramáticamente en situaciones demográficas complicadas. Norey, mire, miremoslo la cosa un poco más holísticamente, mezclando todo con todo, como ustedes lo hacen y lo saben perfectamente, que todo tiene que ver con todo. Está la vertiente norte de la sierra de la cual estamos hablando, arriba están los Cogis, está la otra vertiente, la vertiente hacia el Cesar.
hay preocupaciones generalizadas de los pueblos indígenas en el sentido de la situación grave, no solamente en términos climáticos y etcétera, de la sierra y de los nevados y de la potrerización y del avance también de sistemas pues, de colonización y de entrada no legal de alguna manera a los territorios indígenas. Rápidamente y en el conjunto de la sierra, ¿cómo la están viendo? Y ahora que se hacen visibles ustedes, afortunadamente, con esta historia de hacerle la limpia al Tayrona. Antonio, yo creo que aquí es importante resaltar algo, y es que si bien hoy estamos hablando aquí del Parque Tayrona, tengo que entender que el Parque Tayrona hace parte integral de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, para nosotros, el Parque Tayrona es tan importante como lo es toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Por eso a nosotros nos preocupa las represas, por ejemplo, que se están construyendo por el lago de La Guajira en el piedemonte de la sierra, en Dibuya, la represa multipropósito Brisa. Nos preocupa también la represa que se piensa hacer en Valledupar arriba, en los Besotes, porque eso es un río de origen, pues su fuente está en el descongelamiento de los nevados. Entonces, si los nevados se descongelan en 20 años, esa represa ya no serviría para nada, no es una solución de fondo para el tema del agua, por ejemplo, en Valledupar, en el Cesar. Nos preocupa el alto... Y si los nevados se descongelan, que es donde viene para ustedes la energía fundamental, también es gravísimo, tanto... Claro, bueno, eso va a generar pues, un cambio en la espiritualidad, en la geografía de la sierra, pero también va a generar un impacto directo frente a todas las grandes ciudades, las capitales departamentales que se abastecen del agua de la Sierra Nevada, que eso es otro punto pues también muy importante que no se mira a fondo, y es la función ecológica que cumplen las autoridades indígenas. Digamos que nuestra filosofía, nuestras posiciones de habitar el territorio no solamente es una cuestión que culturalmente nos beneficia a nosotros, sino que ambientalmente y en términos ya más de recursos naturales le beneficia a las comunidades que están en torno alrededor. Nos preocupa, por ejemplo, todo el tema del alto número de canteras que están explotando material de arrastre entre Valledupar y Bosconia para, por ejemplo, la minería, para todo el tema de surtir las construcciones de la Ruta del Sol, sector 3 que se están dando. Toda esa, la otra mermelada de Vargas Lleras. La otra mermelada de Vargas Lleras. Y también nos preocupa mucho como el fenómeno de los entes territoriales que están enclavados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el caso, por ejemplo, del municipio de Pueblo Bello, que totalmente su área geográfica está dentro de nuestro territorio ancestral. El 80% de la población es indígena, pero allí gobierna una minoría bastante corrupta, por no decir otra cosa, y que todavía hay allí focos de discriminación. Y de violencia. De violencia, tanto pues la violencia del conflicto armado, pero también una violencia simbólica contra lo que significa lo indígena. Entonces, es bastante curioso que mientras las entidades nacionales, como por ejemplo parques naturales le otorga a las autoridades indígenas la posibilidad de que se cierre un mes el Parque Tayrona, de poder hacer un saneamiento, gobiernos como el del municipio de Pueblo Bello ni siquiera admite los derechos que tienen las autoridades indígenas, por lo menos de poder orientar lo que suceda dentro de su territorio, y eso es bastante complejo. Claro, Nore, a propósito de eso, me comentaba ahorita usted fuera de cámaras que inclusive desde el punto de vista de la política, ustedes están muy inquietos por lo que consideran que fue un fraude electoral contra los intereses de los ciudadanos, como los pueblos ancestrales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que denuncian? Antonio, ahí es importante decir que por primera vez el pueblo arhuaco hace un ejercicio de participación política en un escenario local como es una alcaldía. ¿De qué municipio? Pueblo Bello. En Pueblo Bello, ahí, en la vertiente suroccidental. Sí. Ese municipio, la población, el 80% son arhuacos. Todos. Sí. Y los arhuacos fuimos buenos mientras votamos por gente que no era arhuaca, mientras apoyamos a gente ahí bunachi, como decimos nosotros. Sí. Pero cuando lanzamos nuestro candidato, entonces los arhuacos fuimos los que representamos un atraso para el municipio, somos unos retrógrados administrativamente, somos... mejor dicho, eso no lo voy a repetir porque bueno, no vale la pena. Sí. Pero lo que sí es cierto, Antonio, es que allá hay 6 puestos de votación. 5 son en zonas rurales en las cuales nuestro candidato ganó contundentemente con una diferencia enorme. Sí. Y en la cabecera municipal es donde el otro candidato saca una votación absurda.
Absurda porque... ¿Más de los inscritos o qué? No, está dentro de los inscritos, pero no está dentro del histórico de votación que ha tenido la cabecera municipal. Porque ahí nosotros... El tumbe dentro de lo legal. No, a medida que han pasado los días nos hemos ido dando cuenta los fraudes que se cometieron. Habían jurados homogéneos, corruptos, sí, que ingresaron votos fraudulentos a las urnas. Hubo mucha transhumancia, trajeron gente de Valledupar a votar. A Pueblo Bello. A Pueblo Bello, en dos modalidades. Uno, de gente que ya anteriormente lo fueron inscribiendo y votaron, y dos, gente que le pagaron para que viniera y le entregaron unas cédulas, suplantaron personas. Bueno. Ahí estaba la fuerza pública colaborando también para que se presentara el fraude, estaba la registraduría, obviamente el alcalde pues favoreciendo a su candidato, a su yerno, que entre otras cosas el candidato era un yerno. Entonces nosotros nos preparamos, Antonio, como lo sabemos hacer con nuestra palabra, para conseguir los votos, y los conseguimos. ¿Y los tumbaron? 3.299 votos. Ellos se prepararon para ganar, pero para ganar con fraudes, con trampas. Y terminaron ganándonos por muy poquitos votos, 145 votos, con toda y la maquinaria, con toda y la plata de la administración, con toda y la corrupción Claro. Mire lo que nos hicieron, Antonio, nos cambiaron el registrador en el municipio 3 días antes de las elecciones. Qué horror. Y trajeron a uno que en el 2011 había hecho el mismo fraude con el actual alcalde. Es decir, y la registraduría departamental no nos ha querido dar respuesta frente a unos documentos que hemos solicitado. Los C11, el acta de registro de votante, porque ahí están las evidencias de todo el fraude que se cometió en las elecciones. Pues, Nora, ya queda la denuncia clarísima, ojalá esto tenga un avance. Y bueno, la historia de siempre. Bueno, vamos a terminar quizás de una manera más optimista nuestra conversación. Estamos denunciando con los arhuacos ese fraude en Pueblo Bello, que es un sitio importantísimo. Es parte de la sierra, pero es la entrada a toda la vertiente sur de la sierra. Noel, mire, el presidente Santos estuvo allá con los mamos, comprometiéndose con la paz, y los mamos lo apoyaron. Han pasado 3 años del proceso de paz. Hemos avanzado mucho. Usted, que es aprendiz de mamo, que está en la escuela, ¿qué nos puede contar desde el punto de vista de lo que sienten los líderes espirituales de la sierra sobre la paz en Colombia? ¿Somos optimistas, Noel? Bueno, por historia y por la enseñanza de los mayores, los pueblos indígenas nunca somos pesimistas. Nos gusta siempre marcar un horizonte. En la vida actual de las personas toca marcar siempre un horizonte. Ahora, en el ejercicio de gobierno del presidente Santos, se me olvida la zona donde fue el presidente, se llama Seyua, en el pueblo Cogi, se comprometió con la madre tierra. Aquí la paz tiene que ser con la madre tierra, con las semillas, con la semilla humana. Los años que han pasado, el presidente pues muy voluntariamente se ha comprometido con los pueblos indígenas de la sierra, pero la maquinaria política que está montada en Colombia, creo que tiene que primero hacer una reflexión profunda hacia dónde tiene que marcar la política para que sea una paz verdadera y duradera. Los mamos han dicho, la paz no es solamente entre la gente, no solamente quienes cargan el fusil, el chopo, con los que no cargan. La paz es con la madre tierra, con el agua, con las montañas, con los ríos. Dejar que los ríos fluyan por donde han fluido millones de años. Dejar que la montaña siga cumpliendo su función como lo ha venido cumpliendo miles de años. Y esos millones y miles de años que han surgido para formarse las montañas y los ríos, y es lo que hoy nos está dando la vida. Pero los que acabamos de nacer, la humanidad solamente tiene 200.000 años y ya está destruyendo el planeta Tierra. Entonces la guerra es por el poder y por la tierra, por el territorio, por el dominio del territorio. Entonces aquí la paz tiene que estar inspirado con la tierra, primero. Y en segundo lugar, por la equidad y el respeto por las diferencias. Si no damos ese paso, haber dejado el fusil o el chopo a un lado, eso no significa la paz para Colombia ni para el mundo. Los mamos están insistiendo, la paz tiene que ser con la madre tierra. Pues, Noel,
ese es el llamamiento al posconflicto, exactamente, la identidad nacional en todas sus vertientes ancestrales o mestizas, de lo que queremos todos, y los mamos más que nadie tienen la razón. Noel Torres, gracias por haber estado en el primer café. Antonio Morales, muchísimas gracias por haberme invitado a mi primer café. Saludos a María Ángela y Ana Busima aquí. Listo, le llevaré el saludo. Norey Macú, lo mismo, muchas gracias. Bueno, Antonio, queda expuesto el asunto, sí. Ahí pues seguimos trabajando, bueno, por la sierra de manera integral. Todos los procesos son igualmente importantes y es muy importante contar con toda la solidaridad del pueblo colombiano. Sí, señor, bueno. A propósito, ñapa, Antonio, ñapa, dale. Los mamos dicen, si vas una sola vez a un sitio, hay que completar 4, para que en el otro mundo no le reclame. Tiene que subir 3 veces más. No, una más. Una más, listo. Ya Tiene que ir está a 3. completar el ciclo. Listo, entendió el mensaje. En febrero nos vemos.